todo lo que debemos de conocer, saber. Siempre he mencionado en la parte cuando he llegado a los cursos de farmacología, fisiología, inmunología, biología molecular, nutrición, siempre se ve estos principios generales de la anestesiología. Entonces tenemos que tener consideraciones en anestesia, ¿ya? Hemos hablado, la clase anterior, de complementar textos para los estudiantes. Para los estudiantes que aprenden las bases de la anestesia, así sea la anestesia general, la anestesia inhalatoria, la anestesia regional, la anestesia local. Pero junto a esto, ¿cómo es que yo, en la fisiología del paciente, en la fisiología del cuerpo humano, recupero, ¿no? Cómo el paciente recupera sus funciones, cómo el paciente recupera su homeostasis, su equilibrio interno, ¿no? Y así podemos hablar también de la terapia intensiva, ¿no? Especialmente la importancia de los fundamentos de la fisiología cardíaca, de la fisiología respiratoria, de la fisiología renal, de la fisiología del sistema nervioso, ¿no? No dejando de lado los otros aspectos fundamentales de la biología molecular. Nosotros, los docentes, laboramos en un hospital que es docente, con escasos recursos y deficiente infraestructura, con falta de material médico, ¿no? Pero a esta falta, a Disculpe, esas doctor. deficiencias, sí. Eh, no se ven las diapositivas, doctor. Ya. ¿Dónde me dijiste que aprieto? Al lado de lo que es el micrófono y lo que es el video, doctor, hay una flechita. Ahí dice presentar ahora. No hay. El micrófono y no hay la flechita. Acá hay una flechita. Ajá, debe decir presentar ahora, doctor. Una flechita encerrada en un cuadrado. Ya, no dice presentadora, inspeccionar, guardar como. Ahora, presentar, dice, ¿no? Sí, doctor. Ya, ahí hice toda la pantalla, una ventana, toda la pantalla. Toda la pantalla, doctor, para que también las diapositivas se vean cuando usted lo cambie. Ay, 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 ay. Entonces acá puedo compartir, ¿no? Sí. Ahora, Ahora sí, doctor. Ya se logra apreciar bien todo. ya. Entonces, rápidamente vemos las consideraciones en anestesia. Entonces, cuando nosotros hacemos textos para los estudiantes, ¿no? Que en mi persona, ya llevando el curso mucho tiempo, hemos hecho unos textos para los estudiantes, que son la base de la anestesia y la recuperación, especialmente en estos fundamentos de la fisiología cardíaca, respiratoria, renal del sistema nervioso, porque nosotros laboramos en un hospital docente con escasos recursos y deficiente infraestructura, con falta de material médico. ¿Cuál va a ser el indicador de logro de estas consideraciones de anestesia? Entonces, si yo tengo entendido de la fisiología, yo tengo entendido los conocimientos de las técnicas de anestesia, porque este término, anestesia, ¿qué significa? Anestesia es un estado anormal de la fisiología, pero ese estado anormal los anestesiólogos corregimos, ¿no? Observamos, controlamos, mientras dure la cirugía. Y el otro indicador de logro, complicaciones, prevenir las complicaciones. Si yo no tengo elementos de fisiología cardíaca, respiratoria, renal, del sistema nervioso, mal hago
en hablar de prevención de complicaciones, porque yo tengo que saber cómo he cambiado con los anestésicos la fisiología cardíaca, por ejemplo. ¿Cómo he cambiado? Entonces, si yo cambio la fisiología, debo saber controlar, regular la fisiología. Por eso es que en las prácticas, ¿no? En las prácticas vamos a tener entendido de hacer el alumno personal o en grupos, todos estos términos de la importancia de estos fundamentos, regulación de la fisiología cardíaca, regulación del flujo sanguíneo, regulación de la presión arterial, regulación de la frecuencia cardíaca, regulación de la respiración, regulación del flujo renal, regulación del sistema nervioso, regulación endocrina, que es la parte del sistema nervioso, ¿no? La fisiología del aparato digestivo, la fisiología de la temperatura. Entonces, todo eso nosotros ya vamos a ver poco. Y entonces, así, conociendo, nosotros prevenimos las complicaciones. Y entonces, recién podemos hablar de calidad de anestesia. Durante todo el tiempo que yo estoy enseñando este tema, nunca se ha logrado la calidad que deseamos. El estudiante no tiene base en la fisiología, no tiene base en la inmunología, no tiene base en la biología. Entonces, mal hago yo en hablar de calidad en el estudio o enseñanza de la anestesiología. No puedo hablar de calidad mientras el alumno no esté preparado. Discúlpese que les diga y que sea franco. No, llevo el curso de primeros auxilios, yo llevaba el curso de primeros auxilios, ya los entraba poco a poco, cuando llevaba fisiología, otro poco más, cuando llevaba farmacología, otro poco más, ¿no? Y llegar a la anestesiología con conocimientos básicos, pero hoy en día se ha retirado los cursos de primeros auxilios, se ha retirado los cursos de anestesia, biología, etcétera, etcétera, la cual no me satisface como docente enseñarles lo que es anestesiología. Posteriormente, cuando son internos, cuando son residentes, recién quieren aprender la anestesiología. ¿Por qué? Porque se les complica un paciente, porque no pudieron entubar, porque no conocieran la fisiología cardíaca de los pacientes. La responsabilidad. El anestesiólogo es responsable. Asimismo, los estudiantes que lleven el curso deben ser responsables en su trabajo. Y por último, la seguridad que debemos de dar nosotros al paciente. Entonces, se hacen las reglas de la anestesia. ¿Cuáles son estas reglas de anestesia? En la evaluación preoperatoria. En la evaluación preoperatoria, ¿no? Nosotros vemos al paciente y cogemos una relación médico-paciente. Tengo que conocer, hacerme amigo del paciente. Ese es el fundamento de los médicos. Nada por boca. Personas, pacientes que van a recibir anestesia, no deben ingerir alimentos. La posición del paciente es prácticamente importantísimo. ¿En qué posición va a estar el paciente? Decúbito ventral, decúbito dorsal, posición prona, posición supina, en Trendelenburg, ¿no? En Fowler, en navaja, posición ginecológica, etcétera, etcétera, en qué posición yo voy a dar la anestesia. Entonces, en esa posición cambia la fisiología, ¿no? Revisar los equipos. Desde el momento que ingreso yo a sala de operaciones, tengo que revisar mis equipos. Desde la entrada, ¿cómo está mi tensiómetro? ¿Cómo está mi monitor de multiparámetros? ¿Cómo está el aspirador? ¿Cómo está la máquina de anestesia? ¿Cómo está el balón de oxígeno? Etcétera, etcétera. Una revisión de todos los equipos. Debo tener un aspirador listo, las vías respiratorias bien revisadas, que la enfermera ya revisa la entrada, eso lo vamos a ver ya en evaluación preoperatoria, la ventilación, ¿no? Si va a ser asistida, controlada, el acceso venoso, ¿no? Las funciones vitales, ¿no? Conocer bien las funciones vitales y la presión del cricoides que nosotros podemos ver que hoy en día ya prácticamente está dejándose de lado esa presión del cricoides.
Entonces, la pericia fundamental de la anestesia, ¿no?, consiste en controlar las vías respiratorias. Las vías respiratorias sin obstrucción. Si no está obstruido, nos va a permitir respirar. Y la respiración, la oxigenación y ventilación. La oxigenación y la ventilación de los alvéolos provee oxígeno y remueve el dióxido de carbono. Esto de la respiración, señores alumnos, por favor, no me tomen de libro. El libro nos enseña a nivel de la costa, a nivel del mar. Cuando hablo de respiración en anestesia, los alumnos pocos son los que conocen cuáles las presiones barométricas, cuáles son las parciales de oxígeno, las presiones parciales de CO2 aquí en Puno. Entonces tengo que conocer, para hablar de oxigenación, tengo que qué presión parcial tiene el oxígeno y el CO2. Y la ventilación, cómo es que en la altura trabajan mis alvéolos, cómo es que hay ese intercambio físico del oxígeno con el CO2, ¿no? Y para removerlo, ¿no?, del dióxido de carbono de la sangre a la circulación a través de los pulmones. Asimismo, también la circulación, el volumen circulatorio en la altura, la presión arterial, el flujo sanguíneo, los cuales vamos a ver que proveen un adecuado oxígeno a las células corporales y también van a remover el dióxido de carbono. En las medicinas, ¿no?, medicaciones diversas que podemos tener a las vías respiratorias, en la respiración, la circulación, cuando nosotros vamos a proveer anestesia. En los principios de la anestesia, vamos a ver también la preparación del paciente, la vigilancia, el escepticismo, la versatilidad y las rutinas. ¿Cómo preparo? ¿Qué vigilancia hago? ¿Qué conceptos tengo yo frente a los familiares? La versatilidad, lo que uno imagina, ¿no? La conveniencia. Vamos a ver que la conveniencia es la enemiga del paciente. La duda sobre la ventilación o oxigenación. Además de los fundamentos arriba expuestos, hay que considerar el logro de la analgesia apropiada. Analgesia apropiada, sin peligro, sin amnesia, ¿no?, como la amnesia retrógrada, relajación muscular adecuada. Asimismo, también fundamentos, vamos a ver los componentes de la presión arterial y la ventilación minuto. Tenemos que conocer el tercer espacio. Tenemos que conocer con qué volumen urinario ha ingresado, o si no orina el paciente, orina el paciente. La capacidad funcional residual a nivel pulmonar, la capacidad funcional respiratoria residual. Entonces, con todos estos fundamentos que hemos mencionado, creo que el paciente, ¿no?, le va a gustar el tratamiento o el trato que nosotros le damos, ¿no? En las consideraciones cardiovasculares, vamos a ver que ¿no?, en la presión arterial, por ejemplo, cambios en la presión arterial sistémica o también en la arteria sistémica pulmonar. Entonces, ¿cuáles son esas variaciones dentro de la presión arterial sistémica? Tengo que ver el estado mental del paciente. Tengo que ver el nivel de actividad física que estaba realizando el paciente. Es diferente un joven a un adulto, a un viejo. La piel, ¿qué color tiene la piel? ¿Qué temperatura tiene la piel? Ustedes saben que cuando nosotros alteramos la fisiología, alteramos la temperatura, alteramos el color de la piel, porque va a haber menos circulación, porque va a bajar la
temperatura, el paciente no regula su temperatura y entonces va a bajar la temperatura. Hay trabajos que se ha hecho acá en el hospital, especialmente con relación a la temperatura, en la hipotermia, en sala de operaciones en el Hospital Manuel Núñez Butrón, ¿no? Asimismo, también la frecuencia, el ritmo, la presencia de esputo y su color, la distensión de las venas, venas dilatadas, la temperatura corporal, con qué temperatura está ingresando el paciente, generalmente 36, 37 o 38 de temperatura, ¿no? Y cuál es la temperatura que va en el intraoperatorio. Empezará con 36, reducirá a 35, 34. En Puno hemos visto que hasta 33 grados centígrados están en sala de operación los pacientes. Ya vamos a ver en la regulación de la temperatura, uno de los alumnos va a preparar el tema y vamos a ver que todas las complicaciones que se dan por bajar la temperatura hasta 34, 33. Asimismo, la presión tiene que ver la frecuencia, amplitud del ritmo, el pulso, el volumen de orina. En la oxigenación, balance ácido-base, que es otro tipo de regulación. Los sonidos cardíacos, sonidos respiratorios, tamaño del hígado, del abdomen, la presión venosa central. Entonces, si nosotros hablamos de presión arterial, son ecuaciones correspondientes a la presión arterial y el volumen cardíaco. Entonces, veamos a ver ahora la regulación, el control que vamos a ver. Si nosotros vemos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces vamos a ver que la autorregulación, el paciente regula esta presión arterial, regula este gasto cardíaco, que es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Estas ecuaciones corresponden a la presión arterial y el volumen cardíaco. Por lo tanto, si yo tengo un volumen sistólico, la con miocardio más el volumen intravascular, ese es el volumen sistólico, ¿no? Entonces hablo de hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, si nosotros vemos que está aumentado el gasto cardíaco o aumentado la resistencia vascular, entonces esta autorregulación se va a perder, ¿no? Y cuando se pierde, nosotros vamos a tener entendido, ¿no?, la regulación a corto plazo. Nosotros tenemos que acordarnos algo que vimos o que lo vieron, ¿no?, antes en fisiología, pero voy a repetir para que se grabe, ¿no?, de la presión arterial, ¿no?, de la presión arterial, que es igual a gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Pero nosotros vemos en las ecuaciones a la presión arterial y el volumen cardíaco, ¿no?, el volumen minuto por resistencia periférica. Entonces vamos a ver que el volumen minuto, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y la ecuación muestra que la presión arterial es el producto del volumen minuto o gasto cardíaco. Es el producto del volumen, ¿no? Entonces vamos a ver este volumen sistólico. La frecuencia y o resistencia periférica van a cambiar. Entonces esas variaciones que nosotros vemos vamos a ver también en el adulto el volumen sistólico, ¿no?, en la cantidad de sangre impulsada por el ventrículo en un latido. Entonces este volumen sistólico es el 70-80 ml del adulto normal en reposo. Entonces este adulto normal, ¿no?, cada ventrículo, ¿cuánto bombea? 5 litros de sangre por minuto. Entonces, el ventrículo normal bombeará lo que le ofrezca el retorno venoso, hasta un límite más o menos de 10 a 15 litros por minuto. Y la presión venosa central y la presión en el atrio izquierdo serán normales. El corazón, ¿no?, el corazón del paciente que está padeciendo la enfermedad podrá solamente expulsar de 1 a 2 litros de sangre por minuto. Entonces la presión venosa central y la presión del atrio izquierdo estarán muy probablemente elevadas, ¿no?
Entonces vamos nosotros a ver aquí en las fases de cómo es que se activa, ¿no?, el sistema de presión. Miren acá, en la fase 2, el calcio ingresa, activa al gen de la rinodina, ¿no? Entonces hay liberación de calcio a través de la proteína troponina C y se va a producir la contracción. La cabeza de la miocina, ¿no?, la tropomiosina, la actina, que tienen que ver en la contracción. Cuando nosotros vemos el volumen, miren acá en esto, cuando hablamos de inotropismo positivo, nosotros estamos hablando del aumento en la disponibilidad del calcio. Un calcio citosólico durante la diástole para interactuar con las proteínas contráctiles. O sea, hablamos de sístole. Y aumentar la rapidez de la contracción. Por lo tanto, estamos aumentando la contracción. Estamos haciendo el acortamiento del sarcómero y el de este sarcómero. Este incremento del calcio intracelular es consecuencia de la disminución. Esto, nosotros en anestesiología vemos que está inducido por los fármacos, ¿no? Está inducido también por el ingreso de potasio, ¿no?, y la salida de sodio, por medio de la bomba de sodio, potasio, ATPasa a nivel de la membrana celular. Entonces, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, del número de latidos por minuto, ¿no?, vamos a ver que en la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto con retorno venoso reducido, ¿no?, el corazón normal aumenta la frecuencia. En segundo lugar, en ciertos tipos de enfermedad cardíaca, el paciente no puede aumentar el gasto cardíaco, pues no le es posible aumentar la frecuencia. Estos pacientes solo pueden ejercer una actividad física limitada, moderada. En los infantes, ¿no?, dependen primeramente de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, si vemos el pulso lento, ¿no?, en el infante es un signo peligroso. Durante la anestesia pediátrica, la bradicardia es generalmente debida a la estimulación vagal alta, ¿no?, altas dosis, por ejemplo, de alotano, lo que nos va a producir hipoxia. Entonces, si nosotros vemos el siguiente cuadrito, ¿no?, la despolarización, ¿no?, vamos a ver los canales de sodio, los canales de calcio, el intercambiador de sodio-calcio, la bomba de sodio, ¿no?, el cerca, el gen de la rinodinia, el calcio ATPasa, el sitio de unión de los glucósidos cardíacos. Entonces, si nosotros vemos en amarillo, es el sodio, el calcio, y en rojo vamos a ver el potasio. Entonces, presión arterial es la resistencia periférica sistémica, ¿no?, en las arterias y arteriolas periféricas que el músculo del ventrículo izquierdo debe superar para proveer sangre a los órganos. La resistencia periférica pulmonar es baja y el sistema consiste en dos partes, ¿no? Entonces va a haber un balance entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, el retorno venoso al corazón y la habilidad del miocardio para bombear. ¿Cuáles son los fundamentos del sistema nervioso autónomo? Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo,
Vamos a ver que el cerebro, la médula espinal, los nervios constituyen un órgano único con billones de células interconectadas. Disculpen, me están saliendo las láminas. No se puede mostrar imagen. ¿Por qué? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Me estaba saliendo las... ¿Dónde nos quedamos? Presión arterial. Bueno, entonces fíjense acá, el volumen minuto cardíaco del gasto cardíaco es la cantidad de sangre emitida en un minuto por un ventrículo derecho e izquierdo, y el volumen es igual al volumen sistólico por la frecuencia. Entonces, estos cambios de presión durante el ciclo cardíaco que se van a dar. Y esto lo vemos nosotros en los principios de la contracción o la distribución de la sangre. Ven ustedes todo este cuadro, ya ustedes lo han fisiología, ¿no? En la y la diástole. Entonces, vamos a tener acá la contracción isovolumétrica, en la contracción ventricular, ¿no? En diástole, ¿no? Y entonces vamos a tener todos estos cuadros. El volumen sistólico, ¿no? Cantidad de la sangre impulsada, que nosotros vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos en la gráfica, ¿ya? ¿De qué va a depender el volumen sistólico? Va a depender principalmente de la cantidad de sangre que le llega, ¿no? Llamado del retorno venoso. En segundo lugar, el volumen sistólico también depende de la contracción adecuada del músculo cardíaco para vaciar los ventrículos, como nosotros podemos observar, ¿no? La contractilidad es altamente dependiente de otras dos variables, ¿no? Cuando hablamos de precarga y poscarga. Otros factores que pueden afectar la contractilidad es altamente dependiente de las otras variables, ¿no? Entonces, la carga de líquido que puede aceptar el ventrículo y la distensibilidad del mismo se van a correlacionar con la capacidad eyectiva del ventrículo. Entonces, esto lo hemos visto en biofísica, de acuerdo a la ley de Frank Starling, ¿no? Este mecanismo de la ley de Frank Starling describe la capacidad del corazón para cambiar su fuerza de contracción y, por tanto, el volumen latido. Esto en respuesta a cambios de retorno venoso.
Entonces, el inotropismo positivo se debe al aumento de la disponibilidad del calcio sistólico durante la diástole para interactuar con las proteínas contráctiles en sístole durante la diástole. También vamos a tener en cuenta para interactuar con las proteínas contráctiles sístole y aumentar la rapidez de la contracción, que hemos hablado de la contracción cardíaca, o sea, el acortamiento del sarcómero y la extensión de esta. En la frecuencia cardíaca, ciertos pacientes tienen una frecuencia cardíaca muy rápida. El tiempo de llenado en diástole, vamos a ver que es breve, y el volumen sistólico y el volumen minuto va a ser bajo. El tratamiento es la administración de un digital. Ciertas medicaciones que nosotros vemos en anestesiología, como la atropina, la ketamina, los halogenados, etcétera, causan taquicardia y quizás aumento de la presión arterial. Estos efectos provocados por medicinas nos dificultan en la anestesia evaluar bien el volumen sanguíneo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el nivel de la anestesia, ¿no? Si se observan solamente el pulso y la presión arterial. Entonces, me voy a lo que le estaba diciendo. En la frecuencia cardíaca, la regulación de la frecuencia cardíaca que tenemos que tener en cuenta, el número de latidos por minuto, va a ser variado, va a ser cambiado por la anestesia. Por lo tanto, estamos alterando la fisiología cardíaca, ¿no? Y el grado de contracción del músculo liso en las arterias y arteriolas, ¿no?, determinará el diámetro de las mismas y consecuentemente las resistencias periféricas. Con resistencias altas, dado el diámetro vascular disminuido, le es difícil al ventrículo impulsar la sangre. Asimismo, aquí vemos también un brusco aumento de la resistencia, resultado de las altas presiones arteriales, por ejemplo, la hipertensión de larga duración y de etiología oscura, está asociada con el aumento de la resistencia periférica y disminución del volumen sanguíneo. Pacientes, por ejemplo, que en anestesia, pacientes con un síndrome de eclampsia, son pacientes que tienen hipertensión del embarazo. Va a haber una resistencia periférica aumentada y un volumen sanguíneo bajo. Los vasos sanguíneos de estas pacientes están disminuidos. Entonces, si la resistencia es baja y las arteriolas y venas están dilatadas, la sangre van a permanecer en ellas y el retorno venoso va a disminuir. Entonces, es la técnica de anestesia lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Resultando un bajo volumen sistólico, pues la cantidad de sangre que llega al ventrículo va a disminuir. La frecuencia cardíaca, ¿no?, aumentará para compensar el gasto cardíaco disminuido. Y asimismo también en este gasto cardíaco disminuido, la resistencia baja puede ocurrir, por ejemplo, en un shock neurogénico, shock séptico, o también cuando nosotros estamos dando anestesia raquídea. Y el tratamiento consiste en la transfusión. Si yo tengo poco volumen, tengo que restituir mi volumen y posteriormente transfundir sangre. Puedo transfundir también lactato Ringer al 0,9, solución salina, ¿no?, elevación de las piernas, o también utilizando los fármacos de efedrina
que puede ser usada para el manejo de la resistencia baja y para aumentar la frecuencia cardíaca durante la anestesia raquídea. Cuando hablamos nosotros, ¿no?, de la resistencia periférica sistémica, que es la resistencia de las arterias y arteriolas periféricas, que el músculo del ventrículo izquierdo debe superar para proveer sangre a los órganos, ¿no? Entonces nosotros vemos que la resistencia pulmonar es baja. El ventrículo derecho tiene el mismo volumen sistólico y la frecuencia que el ventrículo izquierdo, pero trabaja menos para impulsar la misma cantidad de sangre. La presión de la arteria pulmonar es mucho más baja que la presión sistémica, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo consiste en dos partes. El sistema nervioso simpático, que va a liberar epinefrina o norepinefrina, adrenalina o noradrenalina, ¿no?, que lo que va a causar es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad del miocardio, ¿no? Y tenemos también el sistema nervioso simpático, que libera también acetilcolina. ¿Qué es lo que va a causar la acetilcolina? La acetilcolina va a causar disminución de la frecuencia cardíaca y relajación del músculo en ciertas arteriolas. Por lo tanto, en la presión arterial debemos tener en consideración esta resistencia periférica para la regulación y control del sistema nervioso. Estamos hablando bien claro en esta resistencia periférica. ¿Cómo es que el paciente, después de recibir anestesia en la sala de recuperación post-anestesia, cómo es que esta resistencia la regula él? Nosotros podemos regularla con fármacos, pero el paciente, ¿cómo lo regula? ¿No? Entonces, estas resistencias periféricas pulmonares, ¿no?, que son bajas, el sistema nervioso que va a ser en dos partes. Entonces hay el antagonismo dual. El antagonismo dual, ¿no?, es una acción simpática y parasimpática. En el nodo sinoauricular, aumento de la frecuencia en los receptores beta 1 por la norepinefrina. Y la acción reguladora del parasimpático, disminución de la frecuencia cardíaca en los receptores de la acetilcolina, receptores muscarínicos tipo 2. En el nodo auriculoventricular, aumento de la conducción, ¿no?, en los receptores beta 1 y disminución de la conducción en los receptores M2. En los ventrículos, aumento de la contractilidad de beta 1, disminución de la contractilidad de M2. Entonces, miren acá el simpático y el parasimpático, cómo están regulados. El balance, ¿no?, entre el sistema simpático y el balance parasimpático, tenemos que tener en cuenta el retorno venoso al corazón y la habilidad del miocardio de bombear. Si nosotros tenemos conocimiento de este balance del sistema nervioso simpático, lo hacemos a través de los reflejos varoreceptores, unas vías eferentes, ¿no?, unas vías efectoras, ¿no?, a nivel del centro cardiovascular, inhibidor parasimpático y excitador simpático. Como ustedes ven en la gráfica, a través del simpático, a través del retículo espinal, las fibras simpáticas postganglionares de T1 a T5, que va al corazón y a los vasos. Y el sistema parasimpático, las preganglionares, ¿no?, el par 10, a plexos cardíacos, al corazón y a los vasos. En los fundamentos del sistema nervioso autónomo, vamos a tener en cuenta el cerebro. El cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos constituye un órgano único con billones de células interconectadas. Va a haber señales, ¿no?, eléctricas casi instantáneas que son intercambiadas constantemente entre el cerebro, la médula espinal, los nervios y los demás órganos. Asimismo, también las señales eléctricas constantes, que son las células nerviosas motoras, sensoriales
y autonómicas ayudan a mantener y regular el organismo. Es fundamental que nosotros conozcamos este fundamento del sistema nervioso, porque es lo que nosotros más trabajamos, ¿no? A través de billones de células. En la médula espinal, nosotros tenemos 31 segmentos bilaterales. Los impulsos motores viajan del cerebro a la médula, de la médula a los músculos. Los impulsos sensoriales que bajan de la médula y el cerebro son los que vamos a tener en consideración el dolor, el tacto, la presión, la temperatura, la propiocepción, ¿no? Y poseen nervios especiales. Asimismo, también vamos a tener los nervios para el olfato, el gusto, la visión, la audición, que van directamente al cerebro. La presión arterial, ¿no? El pulso y niveles del dióxido de carbono son también percibidos por el sistema. Además, el cerebro, ¿no? Envía a través de los segmentos T1, L3 de la médula espinal señales neurosimpáticas a los diferentes órganos, ¿no? A los del sistema nervioso simpático. Y el cerebro también manda señales, ¿no? A los segmentos parasimpáticos a través del vago, el neumogástrico, de los segmentos S2, S4 de la médula espinal. El sistema simpático y parasimpático juntos constituyen el sistema nervioso autónomo. Autónomo significa automático o independiente. El individuo no ejerce control consciente sobre el sistema nervioso autónomo. Ambos sistemas simpáticos y parasimpático estimulan constantemente a los órganos. ¿Cómo estimulan a los órganos? Un sistema puede temporalmente dominar al otro, de acuerdo a las necesidades orgánicas. Entonces, si nosotros vemos este control del sistema nervioso, ¿no? Simpático y parasimpático a nivel del corazón, las vías aferentes y las vías eferentes. Cuando el cerebro es estimulado por el dolor, miedo, hipotensión, hipoxia, etc., el mismo aumenta las señales a los órganos a través de la médula y el simpático, ¿no? Entonces vamos a tener que los nervios simpáticos aumentan la liberación de norepinefrina o noradrenalina a los diferentes órganos, ¿no? El corazón, ¿no? Va a latir con más fuerza y con más rapidez. La mayoría de las arteriolas y vénulas estarán en vasoconstricción. Los bronquios se van a dilatar. La ventilación minuto va a aumentar. La glándula adrenal libera más epinefrina y norepinefrina a la circulación para mantener el efecto de la norepinefrina liberada por los nervios a nivel de los órganos. Hay un fármaco que usamos en anestesia que es la ketamina, ¿no? Y el éter hacen que el simpático produzca más epinefrina, más norepinefrina. Es por eso que la presión arterial, pulso, respiración, con este fármaco se mantienen a niveles normales o quizás altos cuando estas medicaciones se usan en forma apropiada. Durante el reposo, o cuando el cerebro es estimulado por tracción peritoneal, o cuando se bloquea el simpático, el cerebro va a aumentar las señales parasimpáticas a los órganos a través de la médula y los nervios parasimpáticos. El shock, ¿no?
Cuando hablamos nosotros de shock, nosotros hablamos el shock como un bajo suministro de oxígeno. Puede ser por un nivel inadecuado de hemoglobina o la pobre circulación sanguínea en los diferentes órganos. Ese bajo suministro de oxígeno, ¿no?, por un nivel inadecuado de hemoglobina, puede haber también un pobre flujo sanguíneo. Este pobre flujo sanguíneo es causado por el bombeo cardíaco inadecuado, de bajo volumen sanguíneo o combinación de ambos. El shock hipovolémico y el shock séptico son los tipos más comunes que nosotros vemos en sala de operaciones. Otros tipos de shock que vemos, ¿no?, nosotros vamos a ver que el shock cardiogénico, el shock neurogénico, el shock anafiláctico que se da en sala de operaciones. El shock hipovolémico se caracteriza por bajo retorno venoso. Entonces, este shock hipovolémico puede ser causado por pérdidas extremas de sangre, plasma, agua y electrolitos. Por ejemplo, en las fracturas expuestas, en la placenta previa, abortos, laceraciones, hemoptisis, etcétera, son pérdidas externas. Quemaduras que causan la pérdida del plasma, agua y electrolitos. Asimismo, también los vómitos, diarrea, fístulas intestinales, aspiraciones nasogástricas con pérdidas extensas de sangre, plasma, agua y electrolitos. Los síntomas que nosotros vamos a ver en sala de operaciones, ¿no?, si el paciente está chocándose, ¿no?, el shock, la sed, la sensación de frío, la fatiga. Y en los signos, la taquicardia, pulso débil, disminución de la presión arterial, cambios mentales, hay letargia, confusión, agitación, extremidades frías, hipotermia, taquicardia y volumen urinario disminuido. Si nosotros vemos a este paciente en shock hipovolémico y vemos los síntomas que estamos mencionando, los signos que estamos mencionando, no podemos dar anestesia. No podemos darle anestesia, porque primero tenemos que estabilizarlo, primero tenemos que controlarlo, regularlo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros recién podemos, esto quiere decir que el paciente que tiene que tener con buen volumen. En el shock hipovolémico, que puede ser causado por pérdidas externas de sangre, plasma y agua y electrolitos, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que hemos mencionado, ¿no? El shock hipovolémico, disminución del volumen sanguíneo, hay una hipoxia tisular, una disminución del retorno venoso al corazón, hay vasoconstricción periférica y sistémica, insuficiencia circulatoria periférica aguda, descenso de la presión arterial. Entonces tiene que tener un mecanismo de compensación, que es la taquicardia, aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no?, y diferentes parámetros como el aumento de la fuerza de contracción cardíaca, o sea, lo que es sístole. Y esto nos está dando a indicar cómo los anestesiólogos, en este shock hipovolémico, podemos nosotros regularlo. El shock hipovolémico también puede ser debido a pérdidas internas de sangre, plasma, agua y electrolitos que quedan fuera de la circulación. Por ejemplo, las fracturas cerradas, ¿no?, la ruptura de vaso, el embarazo ectópico, desprendimiento de placenta, la hemorragia en cavidades pleural o peritoneal, causan pérdidas internas de sangre. Asimismo, también nosotros vemos en sala de operaciones la peritonitis, las pancreatitis, las heridas de atricción, traumas quirúrgicos, pueden ocasionar pérdidas de agua, plasma y electrolitos en el espacio extracelular. Y son conocidas como pérdidas intersticiales o pérdidas del tercer espacio. Además del espacio intersticial, existen otros espacios intravasculares, intracelulares. En la anestesia raquídea, ¿no?, que bloquea el sistema nervioso simpático, dilata las arteriolas y venas
aumentando su contenido sanguíneo. Es lo que siempre mencionamos. Cuando colocamos anestesia raquídea en L1, L2, prácticamente preguntamos a los alumnos cuál es el volumen de sangre que tienes en nivel de miembros inferiores. De los 5 litros, ¿no? Entonces, si se dilata, ese volumen ha disminuido, por lo tanto tenemos que aumentar el volumen, ¿no? Entonces, como consecuencia, el retorno venoso y el volumen ventricular van a disminuir. Y la presión arterial puede ser baja y puede haber a un shock hipovolémico. El tratamiento del shock hipovolémico varía según las circunstancias, pero esencialmente consiste en revisar y registrar cuidadosamente los cambios de la presión arterial, los cambios de la frecuencia cardíaca, respiraciones, temperatura, estado mental, volumen de orina, laboratorio y presión venosa central. Entonces, cuando existe hipovolemia y bajo retorno venoso, el corazón trata de mantener el gasto cardíaco, o sea, el volumen minuto, aumentando la frecuencia para compensar el volumen sistólico bajo. Esto quiere decir que el gasto cardíaco, que es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el tratamiento, ¿no?, del shock hipovolémico, que hemos dicho, ¿no? Revisar, tratar, reemplazo de volumen intravascular. ¿Cómo hago la revisión? Y registro cuidadosamente los cambios en la presión arterial, monitorizando, ¿no? Monitorizando la presión arterial, monitorizando la frecuencia cardíaca, monitorizando las respiraciones, la temperatura, el estado mental, el volumen de orina, y también podemos tener el examen del laboratorio y también una medición de la presión venosa central. Tratamiento de la injuria básica. ¿Cuál es la injuria? ¿Cuál es el daño? ¿La cirugía? ¿La fractura? ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta ese tratamiento de la injuria. Asimismo, también el reemplazo de volumen intravascular, ¿no?, que podemos hacer, que hemos dicho, con la lactatorrina, solución salina y oxígeno. Y acá tienen un pequeño cuadro en los tipos de shock, ¿no? En la perfusión, ¿no? La clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y nosotros vemos la perfusión, por ejemplo, en la clase 3, ¿no?, de 26 al 35% de pérdida sanguínea, ¿no? En la clase 4 ya tenemos del 35%, más de 2 litros de pérdida sanguínea. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el esteroides a infundir. Cuando es del 16 al 25% cristaloide, o sea, el cloruro de sodio, 3.000 a 4.500. De 26, pero no, nosotros vamos a colocar los 3.000 directamente, como lo hacen los médicos serumistas. Nos mandan pacientes con 6 litros de sangre, o 6 litros de cloruro de sodio, y lo traen prácticamente en insuficiencia cardíaca, edematizado completamente. Debemos poco a poco, ¿no? Depende del tiempo, en los primeros 20 minutos, en la hora y en las 2 horas. Y el volumen, ¿no?, que nosotros tenemos que ver en cuenta. Sus efectos en los vasos son aumento de la permeabilidad capilar. Estamos hablando también de vasodilatación. Como consecuencia, hay pérdida de agua, electrolitos en el tercer espacio y retorno venoso bajo. Uno de ellos es el shock séptico, que es causado por toxinas e infecciones generalizadas. Entonces tenemos que tener en cuenta este shock séptico causado por toxinas, infecciones generalizadas, sus efectos en los vasos sanguíneos. Si yo tengo un vaso dilatado, de hecho que los gérmenes van a pasar. Por ejemplo, un shock séptico por intestino. Las toxinas del intestino pasan al peritoneo y se hace un shock séptico complicado. Los síntomas y signos son iguales a los del shock hipovolémico, a los que se suman fiebre, escalofríos, fallo renal,
falla cardíaca, ¿no? Que ocurren con frecuencia, coagulación anormal frecuente, una coagulación intravascular diseminada y pérdida extensa en el tercer espacio. Estas son causas comunes de shock séptico: la peritonitis, el aborto séptico, la obstrucción biliar o urinaria con infección secundaria, la infección de catéteres permanentes en la vejiga, la tráquea o las venas. Y el tratamiento rápido e intenso de la causa básica, pero con antibióticos. Atención meticulosa a la oxigenación, ventilación, fluidos endovenosos. Tratar también la acidosis metabólica, está siempre presente en el shock séptico. Si el paciente no responde con manejo óptimo de los fluidos endovenosos, empezamos el tratamiento del shock. Vamos a dejarlo acá. Yo quisiera que repasen lo que son inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores en farmacología. ¿Ya? Porque este es muy, muy importante entender bien, porque la anestesiología trata también sobre reanimación cardiopulmonar. Y justamente en anestesia, los vasopresores, ¿no? Que son medicinas de acción breve que elevan transitoriamente la presión arterial. Vamos a tener en cuenta la adrenalina o epinefrina, la noradrenalina o norepinefrina, qué es lo que producen en el organismo, y que raramente son necesarias durante la anestesia. Pero si el paciente está crítico, sí. O cuando nosotros no controlamos bien al paciente, a última hora estamos tratando de solucionar el problema con un vasopresor, que le hacemos más daño al paciente, ¿no? Ocasionalmente causan arritmias cardíacas. Ejerce uno o varios efectos que vamos a ver en la próxima clase. Y también la utilización de la efedrina, etilefrina, la neosinefrina, metoxamina, diferentes fármacos como la adrenalina, la noradrenalina, la dobutamina, ¿no? Como vasopresores, y los vasodilatadores también. Entonces lo dejamos ahí. ¿Alguna Doctor, una pregunta? pregunta. Sí. En el caso del shock hemorrágico, primero se debe hacer la transfusión masiva o reposición de volumen, o el control quirúrgico del sangrado, doctor, o es al mismo tiempo. ¿Cómo más o menos es eso? Yo estaba dudando. No, hemos dicho bien claro. En shock hipovolémico, el anestesiólogo lo primero que hace es mantener los niveles adecuados. Ahora, tú no puedes poner sangre directamente, tú no puedes poner expansores de volumen como coloides de frente, no puedes poner cristaloides de frente. Evalúas tu paciente, manejas por una vía periférica el volumen, cristaloides, ¿no? Cristaloides, siempre y cuando tú hayas solucionado, si es un shock hipovolémico por una hemorragia, por ejemplo, un vaso grande roto, tienes que presionarlo, ligarlo, o en una hemorragia, por ejemplo, de un aborto, ¿no? Solucionar primero hacer un taponamiento o pinzamiento de las uterinas, o un síndrome compartamental también con vendas por compresión, ¿no? Una vez que el paciente esté estabilizado con cristaloides, recién puede usar coloides. Y al final hay un cuadro que yo les mencioné, este cuadrito. Cuando nosotros vemos los grados de shock, especialmente nos traen nosotros pacientes con clase 4 severos, ¿no? Y entonces acá menciona, por ejemplo, en las cristaloides, que debemos pasar en la primera hora, ¿no? Entonces, en la primera hora debemos de pasar cristaloides. Cuando nosotros veamos el nivel adecuado de volumen, recién podemos colocar sangre. Nunca colocar sangre en un paciente que no tenga volumen, o sea, que el volumen sea deficiente. ¿Una otra? Gracias, doctor. Bueno, si no hay
Entonces seguimos la próxima mañana.